Señor nos da promesas, cierto que sí. Nos da promesas, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 11. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cierto que sí? Entonces es importante entender que Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que lo que hacemos sea fructífero, que lo que emprendemos sea bendecido, que no vivamos una vida de esterilidad y de fracaso, sino que vivamos en la bendición de Dios. Dice este versículo: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Nosotros debemos confesar que en todo lo que Dios nos ha permitido empezar, realizar, proyectar, somos bendecidos, somos prosperados y somos fructíferos. Diga conmigo: por la gracia de Dios soy fructífero en todas las cosas que Dios me ha dado que haga. Por eso hay otra promesa en el libro de Job, cierto que sí. En el libro de Job nos dice la palabra de Dios, y vamos a mirar allí en ese libro de Job, en el capítulo 22, versículo 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. La palabra de Dios nos habla que el Señor nos permite determinar cosas en su guianza, en su dirección, y esas cosas nos son firmes, o sea que tienen firmeza y que tenemos la victoria. Lo mismo el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos confiesan eso sobre sus vidas? ¿Y cuántos queremos ser fructíferos en lo que hacemos, en la evangelización, en el carácter cristiano y en los proyectos que Dios nos da para que realicemos? Todos queremos ese ser fructíferos, ¿cierto que sí? Pero vamos a mirar algunos aspectos, cómo podemos ser fructíferos, los vamos a ver brevemente. Gracias a Dios. Podemos ser fructíferos según nos dice Jeremías 17:7. Podemos ser fructíferos confiando en el Señor. Dice la palabra del Señor en los versículos anteriores, dice así ha dicho, versículo 5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. Aquí nos está diciendo que cuando las personas colocan su confianza en otras personas y dependen de otras personas para salir adelante, muchas personas están confiando en promesas que les hicieron hace mucho tiempo, ¿cierto? Y están esperando que les cumplan esas promesas y no se las cumplen. Y usted se frustra, usted se estanca y dice: ¿cuándo será que esta promesa va a cumplirse? Algún jefe, algún amigo, algún compañero, hasta algún familiar le hizo una promesa y no se cumple. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las promesas de los hombres caen por tierra. Pero yo quiero decirles que las promesas de Dios permanecen para siempre y se cumplen en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces es importante entender que muchos están dependiendo de otras personas. Algunos están esperando que la abuelita se muera y le deje la herencia, le deje la finca, le deje el carro, y la viejita ya lleva 100 años y va para los 120, y usted piensa que se va a morir primero. Posiblemente sí, porque usted está confiando sencillamente en que esa persona se muera para que usted tenga lo que espera. Está esperando en alguien para que usted tenga lo que espera. Pero yo les quiero motivar: vamos a confiar en Dios, porque esa es una de las maneras, de las formas, de lo que Dios quiere para que seamos fructíferos. Confiar en el Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Será una persona fructífera aquel que confía en el Señor. Yo le quiero animar que usted hoy traslade su confianza exclusivamente en Dios.
Que usted le pueda decir: Señor, yo quiero aprender a confiar en ti. Yo quiero aprender a colocar mi confianza en ti, porque de ti viene mi bendición. De ti viene la respuesta que yo necesito. Señor, yo quiero confiar en ti. Quizá algunos están frustrados, ya he dicho, porque han confiado demasiado en ciertas personas y no han visto la respuesta. Hoy le quiero animar: vuelva su mirada a Dios, vuelva su mirada al Señor. Dígale: Padre, desde este día solo voy a confiar en ti, y tú me vas a abrir puertas, tú me vas a bendecir, tú me vas a prosperar, y tú vas a hacer que yo sea fructífero y que sea multiplicado y que sea bendecido, porque mi confianza solo está en el que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Quizá usted está desanimado, afligido y triste, pero le quiero decir: coloque su confianza en el Señor. Para Él todo es posible. Todas sus promesas son verdaderas, pero necesitamos tomar esas promesas y decirle: Señor, yo confío solamente en ti. Dice la palabra que el que no confía en el Señor, sino en el brazo humano o en otras personas, será como la retama del desierto, cierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y en tierra deshabitada. Pero por contraste, la Biblia dice: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará y no dejará de dar fruto. Porque confiamos en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Traslada tu confianza totalmente a Dios, y Dios hará que tú seas bendecido en el nombre de Jesús. En segundo lugar, entonces, primero, confiar en Dios. ¿Cómo podemos ser fructíferos? Colocando nuestra absoluta confianza en Dios. Segundo, somos fructíferos en segundo lugar, guardando una vida de integridad. El Salmo 1, que nos habla del árbol que da fruto, o del hombre que es como el árbol que da fruto, nos dice en sus primeros versículos, por favor, Salmo capítulo 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice al final, como conclusión: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que todo lo que hace prosperará. Pero uno de los elementos es la integridad. La integridad. El apóstol Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras cosas malas, no puedes esperar buenos frutos, ¿cierto? Porque si tú siembras cierta semilla, recibirás una cosecha de acuerdo a la semilla. Si tú siembras el bien, recibirás de Dios también el bien, la misericordia y la bendición. Pero si tú siembras pecado, si tú siembras maldad, si tú siembras toda clase de vicios, cierto, de perversiones, de inmoralidades, de maldades, tú recibirás lo que tú siembres, cierto. Pero si tú siembras la santidad, en santidad, siembra lo que es justo, la obediencia, lo que Dios quiere que tú hagas. En otras palabras, siembras bien, recibirás bien. Por eso dice que la persona honesta, íntegra, será una persona que en todo lo que hace es prosperado, porque tiene como norma de vida la integridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entendamos lo siguiente: si hacemos mal, no esperemos recibir el bien, porque la persona recibe de lo que siembra. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando odio? ¿Estás sembrando mentira? ¿Estás sembrando deshonestidad? ¿Estás sembrando injusticia? ¿Estás sembrando amargura? ¿Qué estás sembrando en tu vida? Lo que tú estás haciendo es preparar una cosecha. Empieza a sembrar cosas buenas, santidad, rectitud, justicia, hacer lo bueno, porque tú vas a recibir lo que siembras. Aquí nos habla precisamente que muchas veces
sembramos mal porque andamos con personas que no son personas apropiadas. Dice que hay un consejo de malos, un camino de pecadores, y dice que silla de escarnecedores. Nosotros tenemos que tener cuidado con quienes nos relacionamos. A veces hay personas que no nos llevan a hacer lo bueno sino lo malo. Hay amistades que no valen la pena porque lo llevan a usted al homosexualismo, lo llevan al lesbianismo, lo llevan a las drogas, lo llevan a robar, lo llevan a ser deshonesto, a ser infiel en el hogar, lo llevan a desobedecer a Dios. Hablemos con franqueza, lo llevan a la perversión. Y esas personas a usted no le convienen. Usted tiene que apartarse de esas personas. Si no los va a ganar para Dios, más bien apártese de ellos, porque ellos lo van a hundir. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que camina con sabios, sabio será, mas el que camina con necios será quebrantado. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que tú tienes que escoger quiénes son las personas que son cercanas a ti, tus amistades, quiénes son esas personas que te influencian, esas personas que te aconsejan, esas personas que tú consideras como autoridad para ti. Quizás es el tiempo de renunciar a ciertas amistades, alejarse de ciertas personas que te están llevando a hacer lo malo. Te aconsejan que peques contra Dios, te aconsejan que vivas lejos de Dios. Estas no son personas apropiadas. La palabra de Dios dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién estás andando? ¿Con quién estás caminando? ¿Quién es ese consejero? Esa consejera es una persona que te lleva a mirar a Dios. Es una persona que te aconseja que busques a Dios. Es una persona que te aconseja que tengas temor de Dios. La palabra de Dios nos enseña que si tú quieres dar fruto, tienes que ser una persona de integridad. El apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes que dejar la vida antigua, tienes que abandonar la vida antigua, ¿cierto que sí? Y tienes que cortar definitivamente con la vida antigua. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Creen que es así o no? ¿O es mejor de a poquitos? ¿Es mejor de a poquitos o es mejor de una vez? Vamos a pensar, hay unos perritos que le cortan la cola. ¿Qué razas le cortan la cola? ¿Qué razas? A los Schnauzer, ¿a quién más? ¿A cuáles? French Poodle y otros. Pero entonces pensemos que diga: no, es que esa cola le va a doler mucho, un solo corte. Vamos a cortárselas de a poquito con un corta uñas. No, eso no, solo es para... Entonces vamos a cortarle de poquito para que no sufra tanto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen? En una sola se fue. Así es lo mejor para nosotros. No de a poquitos, porque cada vez que el corta uñas corta un poquito, lo hace ver estrellitas, lo hace sufrir. ¿Cierto? Más bien usted y yo digamos: ya no más la vida que viví antes. Yo quiero una vida de integridad para Dios desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y los demás qué dicen? ¿Cierto que sí? Entonces es mejor cortar con lo que era nuestra vida antigua, de maldad, de injusticia, de pecado, y decir como el apóstol Pablo: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Pero de ahí de a poquitos, no. Hoy decídete que vas a ser bendecido, que vas a ser fructífero, que Dios te va a respaldar, porque hoy tú cortas con la vida antigua para siempre y dices: he muerto a esa vida de pecado, he muerto al vicio, he muerto a la maldad y ahora sigo a Jesucristo. Por eso los cristianos nos bautizamos. ¿Sabe qué significa el bautismo? Usted sabe que cuando a una persona lo bautizan, lo sumergen en el agua. Y no lo dejan ahí, sino que lo sacan, por supuesto, ¿cierto? Lo sacan del agua, pero es un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? Cuando la persona está antes de bautizarse, está ahí de pie, simboliza que ha sido crucificado con Cristo. Pero también ha muerto y por eso lo sepultan en el agua. Es un simbolismo. Es sepultado en el agua, luego lo sacan del agua, representando que ahora es una nueva criatura, que ahora es diferente, que las cosas antiguas han quedado atrás. Quizás estás jugando como las señoras que les gusta mimar a algunos gaticos y tienen unos gatos bien cuidaditos y ese gato es su ídolo.
¿Sí me hago entender? O un perrito, cosas así. Quizá tú tienes un ídolo y lo tienes mimado y consentido. Hoy sácalo de tu vida porque te está robando la bendición de Dios. Saca ese pecado de tu vida porque te está robando el respaldo de Dios. Y les digo que es mucho mejor tener el respaldo de Dios que guardar cualquier pecado. Realmente no vale la pena. Lo que sí vale es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso el cristiano es radical, el cristiano es firme y el cristiano dice: ya lo que pasó, pasó, ahora vivo para Dios. Si usted quiere ser fructífero, sea radical consigo mismo, diciendo: ya no más esa vida, eso ya quedó en el pasado, ahora vivo para Dios. 2 puntos hemos visto. Primero, dijimos una persona que confía en el Señor. Segundo, una persona de integridad. Tercero, una persona que medita en la palabra de Dios. Hermanos, en este libro maravilloso están los secretos de la sabiduría, están los secretos de la victoria, están los secretos para vencer en todos los aspectos, para tener una familia victoriosa, un matrimonio bendecido, para tener éxito espiritual en comunión con Dios, también para poder progresar en todo. Y esta mañana estábamos hablando de este químico llamado de apellido Carver, que llegó a ser uno de los científicos químicos más sobresalientes de los Estados Unidos, que de un solo maní o de un cacahuate produjo o descubrió por lo menos 16 fórmulas. De un sencillo maní descubrió fórmulas para muchas cosas beneficiosas. Era un gran científico. Pero este hombre era muy inteligente, muy estudioso, pero además era un cristiano. Cuando en el Congreso de los Estados Unidos lo llamaron para que él testificara o él contara de dónde había sacado tanta capacidad intelectual para desarrollar tanto la investigación, él dijo: lo único que sé es que me levanto muy temprano y por lo menos leo la Biblia durante 4 horas y oro, pero medito en la palabra de Dios por 4 horas todos los días y me renuevo por la palabra de Dios. Y dijo Carver: y cuando voy al laboratorio, las ideas fluyen, las ideas fluyen, las ideas fluyen, las ideas fluyen. Amado hermano, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú te llenas de la palabra de Dios, Dios te va a dar ideas empresariales que te sacarán de la derrota en ese taller, en esa empresa. Dios te dará ideas para que tú progreses. Dios santificará tu entendimiento y te dará ideas celestiales para que tú prosperes en todo lo que haces. Por eso dice en el Salmo 1: todo lo que hace prosperará. Tienes que estar lleno de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. A medida que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, la mente de Cristo toma control de nuestros pensamientos. No vamos a pensar lo negativo, no vamos a pensar lo malo, no vamos a pensar lo distorsionado, sino que vamos a pensar conforme Dios piensa. Va a traer orden a la mente, va a traer equilibrio mental y emocional, pero va a producir fe, va a producir sabiduría, va a producir poder, y esa palabra producirá resultados primero en nosotros. Porque es que los cristianos sabemos que no es que todo cambie alrededor. Como los ateos, los secularistas dicen que hay que darle un vestido nuevo al hombre, ¿cierto? La Biblia no habla tanto de darle un vestido nuevo al hombre, sino producir un hombre nuevo. Y al producir un hombre nuevo tendrá muchos vestidos nuevos. ¿Cuántos me están escuchando? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es solamente que la persona se le diga y se le dé y se le dé y se le dé, sino que la persona cambia internamente.
cambia su actitud de fracaso, cambia su actitud de derrota, cambia su actitud, cambia de vida, cambia internamente. Cuando cambia internamente, todo a su alrededor cambia y produce un nuevo entorno, porque Dios obra de adentro hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Y ese cambio interno es por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú quieres ser fructífero, tienes que permitir que la sabiduría de Dios tome tus pensamientos, que la sabiduría de Dios tome tu vida, que tú te llenas de esa palabra y esa palabra transforma tu vida interior y transforma todo lo que está a tu alrededor, transforma tu familia, transforma tu realidad económica, transforma todo lo que te rodea, porque primero te ha transformado, y al transformarte la palabra cambia todo lo que está alrededor. Por eso dice el Salmo 1, donde habla de ese árbol, de ese hombre que es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cierto, por consiguiente es como un árbol que da fruto. Es una persona que todo lo que hace prospera, porque es apegado a la palabra de Dios, es apegado a la Biblia, es apegado al conocimiento de Dios. Dice que en su ley medita de día y de noche, es decir, que ama la palabra de Dios, que la lee, la estudia, la memoriza, la medita, pero la practica. Pero es una persona que se llena de la palabra de Dios. Yo les quiero motivar, si ustedes y yo queremos ser personas que seremos fructíferas, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, para que cambie nuestra mente, para que cambie nuestra forma de sentir, de hablar, de proceder. Cierto, para que nos liberte de las ataduras demoníacas, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando leemos la palabra nos liberta del temor, del pecado, de la incredulidad, del fracaso, de la esterilidad. Nos hace libres, cierto que sí. Por eso tenemos que volver a meditar la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vuelve a la Biblia, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a memorizarla, pero ante todo a vivirla, porque esa palabra produce cambios en nuestra vida. Son cosas muy prácticas, pero son muy efectivas, son muy sencillas también. Damos gracias a Dios. Entonces, hagamos una recapitulación. ¿Cómo podemos ser fructíferos? Primero, confiando solo en Dios. Cierto que sí. Segundo, llevando una vida de integridad. Tercero, meditando, deleitándonos y amando la palabra de Dios. ¿Cuánto amas tú la palabra de Dios? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto la memorizas? ¿Cuánto la obedeces? Pero yo les quiero decir, volvamos a la palabra del Señor. Allí Dios nos dará fe, nos dará sabiduría, nos dará entendimiento, nos transformará nuestro entorno, nos mostrará la voluntad de Dios. Volvamos a la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, y en cuarto lugar, encontramos que podemos dar frutos, según nos dice San Juan, capítulo 15, verso 5, de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: el que permanece en mí. O versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito el nombre de Dios. Ahora, ¿sabe que las partes del cuerpo tienen vida mientras permanezcan unidas al cuerpo? Por ejemplo, cuando una persona lo pisa un carro o una llanta de un carro, pasa la llanta y lo maltrata, por lo general esas personas pierden el pie. ¿Por qué? Porque las venas quedan obstruidas, los vasos sanguíneos quedan obstruidos y la sangre no llega a ese pie. Y al no llegar la sangre, el pie se muere y tienen que cortarlo. Y usted sabe que ese pie se descompone.
Tremendo, ¿cierto? El cuerpo puede seguir viviendo sin el pie, pero el pie sin el cuerpo no puede seguir viviendo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es esa planta, ¿cierto? Y que nosotros somos las ramas de esa planta. Y que mientras nosotros estemos unidos al Señor Jesucristo, de parte de Él va a venir vida. De parte de Él va a venir frescura. De parte de Él va a venir ese oxígeno espiritual que necesitamos mientras estemos conectados con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con Él? ¿Quieres ser fructífero? Cultiva tu comunión íntima con el Señor Jesucristo. Búscalo en la oración. Métete con Él en la adoración. Conócelo cada día más. Llénate de la presencia de Dios en tu vida. No hagas como Pedro, que Pedro cuando lo negó porque lo seguía de lejos. ¿Cuántos recuerdan eso? Los evangelios nos dicen que Pedro seguía de lejos al Señor. Y precisamente por eso fue que lo negó, porque era de lejos. Muchos quieren sencillamente de lejos, pero el Señor dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir respuestas de parte de Dios. Que hoy sea la oportunidad en la cual nosotros decidimos y le digamos al Señor: hoy, desde hoy, quiero estar más cerca de ti, quiero buscarte en la oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero llenarme de tu vida, de tu presencia. ¿Sabe que a veces hay personas que llegan al culto arrastrando los pies, todos tristes y todos aburridos? Los hermanos de la alabanza están gozosos, fluyendo, y esa persona hasta por allá a los 45 minutos, hasta la hora, ya empieza como a sentir un poquito la presencia de Dios. ¿Sabe por qué es eso? Porque esa persona no cultiva su comunión. Es decir, no ora diariamente. No adora a Dios permanentemente, solo vive de domingos. Y como a veces vienen cada 15 días, solo viven de las reuniones de cada 15 días. Pero yo quiero decirles algo: si queremos ser fructíferos, necesitamos tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días encontrarnos con Él. La palabra del Señor dice que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Esto nos lo dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Lo vuelvo a repetir: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo es que cuando nosotros entramos en su presencia para adorarlo, entramos en su presencia para contemplar su gloria, entramos en su presencia sin distracciones para cultivar nuestra comunión con Dios, para fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y a través de la adoración. La vida de Dios empieza a fluir, la vida de Dios empieza a mover, y cuando tú entras en esa presencia empiezas a ser renovado, empiezas a ser inspirado, empiezan ideas de Dios a llegar a tu mente, guianzas de Dios llegan a tu mente, palabras proféticas llegan a tu corazón, y tú recibes de Dios la guianza, recibes de Dios la dirección, recibes del trono lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando sales del lugar secreto, sales como un gigante lleno de la bendición de Dios, y Satanás ha sido una vez más derrotado porque has estado en la presencia de Dios. ¿Cuántos le alaban al Padre Celestial? Tienes que volver a entrar a la presencia de Dios y decirle: Padre, yo quiero adorarte, quiero estar buscándote, quiero llenarme de ti, porque cuando estoy unido contigo, estrechamente unido contigo, tu vida fluye a través de mi vida y es fácil dar fruto. Porque el fruto sencillamente empieza a fluir, empieza a fluir. Vuelve a buscar a Dios en la oración, vuelve a buscar a Dios en la adoración, y vas a ver mucho fruto. Se te van a abrir puertas, problemas se van a solucionar, situaciones económicas se van a resolver, enfermedades se van a ir, dificultades van a ser superadas, porque en la presencia de Dios tenemos muchas respuestas.
¿Cuánto le adoramos? ¿Cuánto le damos la gloria? Dale la gloria a Dios, dale la gloria. Exáltalo, exáltalo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. A ver, que llamen a los hermanos de alabanza, gloria a Dios, para que ya vamos a ir terminando. Ayúdenos por favor, hermana Florelia. Padre, te damos gracias, estemos adorando al Señor. Padre, queremos estar en tu presencia. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de Dios? Dile, Padre, yo quiero volver a tu presencia. Yo quiero tener esa comunión contigo, Señor. Dile, Señor, ayúdame a adorarte, a bendecirte, a glorificarte. Ayúdame, Señor, a entrar más y más en tu presencia. Oh, entra en la presencia de Dios. Allá tendrás respuestas, allá tendrás multiplicación, allá vendrán los recursos económicos, allí se solucionarán muchos problemas. Pero hay un último punto, y ese último punto es, hermanos, cuando nosotros vemos el árbol, cuando nosotros vemos ese árbol, cierto que sí, que nosotros lo vemos desde el árbol lo vemos desde Génesis, cierto, pero después lo vemos en Ezequiel y luego lo vemos en Apocalipsis y vemos que se repite la idea del árbol fructífero, cierto. Siempre ese árbol, esa idea del árbol fructífero, del árbol que da mucho fruto, va relacionada con otro aspecto. Es que siempre donde está el árbol también hay un río. Amén. Dice el libro de Génesis capítulo 2 verso 8, dice así: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la palabra en el versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía sus 4 brazos. Entonces nosotros vemos el árbol, pero vemos el río. Y siempre que vemos ese árbol fructífero, vemos también la idea y la figura del río. ¿Cierto que sí? Y ese árbol está al lado de ese río, y ese río le da vida, y ese río lo hace fructífero, y ese río lo hace que sea un árbol que siempre da fruto. Y dice que da fruto en su tiempo, que siempre da fruto, y que sus hojas son para sanidad de las naciones. Pero está el río. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, pero también en Ezequiel también lo observamos, en Ezequiel 47 versículo 12, vemos las dos figuras, vemos el río y vemos el árbol. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo de Ezequiel 47, 12: junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Pero vemos nosotros que ese árbol fructífero, ese árbol que nunca se marchita, ese árbol que está fresco, y ese árbol que está fructífero, está plantado a la orilla del río. De ese río recibe vida, de ese río recibe salud, de ese río recibe fortaleza, y por ese río es que es muy fructífero. Y ese río, hermanos, es el río del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es el río del Espíritu Santo? Porque nos dice este maravilloso versículo, dice que ese río sale de la presencia de Dios. Dice el versículo en la parte final, el versículo 12: porque sus aguas salen del santuario. Hermanos, de la presencia de Dios sale el río de Dios, que trae sanidad, que trae frescura, que trae vida, que trae abundancia, que trae restauración, porque es un río que sale del trono de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que nos da vida y nos hace ser fructíferos. Es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos da la vida. Amén. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
el que te puede dar vida es el Espíritu Santo. El que te hace fructífero es el Espíritu Santo. El que te hace exitoso en tus negocios es tu consejero, el Espíritu Santo. El que te da un ministerio creciente se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Dile, amado Espíritu Santo, lléname. Póngase en pie y dile, lléname, Espíritu de Dios. Oh, chatara baba chayama. Sopla en mí. Sopla en mí. Ambalara yeshere bikaya. Adóralo. Dale gloria. Goyo chatara mamaya. Sete terebera maya. Goyo bara bara bashereme. Fuerte, fuerte, fuerte. Seta rama. Sopla en mí. Sopla en mí. Ushuru bara bara bara. El Señor dice en su palabra, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues no había venido el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, pero dice que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Dile, Espíritu Santo, hazme victorioso. Espíritu Santo, hazme fructífero. Espíritu Santo, necesito tu respaldo sobrenatural. Recuerde que el Espíritu Santo es el que tiene poder para libertar, para bendecir, para fortalecer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, lo que hemos leído, y ya vamos a orar, dice la palabra de Dios: y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pero dice, ¿de dónde sale el río? Por favor, y diga al Espíritu Santo, hazme fructífero. Dice el versículo 1: después me mostró un río limpio de agua viva y agua resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale ese río? Del trono de Dios y del Cordero. Dile, amado Espíritu Santo, que venga ese río, que venga ese río, que venga ese río, que venga ese río, en el nombre de Jesús. Dile, amado Espíritu Santo, fluye. Sopla en mí, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí.
amado Espíritu Santo, yo necesito dar mucho fruto. Necesito dar mucho fruto para la gloria de tu nombre. Amado Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo que hace prosperará. Padre, yo te ruego que desde este día mi vida espiritual empiece a fructificar, Señor. Dios mío, que mi vida cambie para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Señor amado, que tu bendición y tu fructificación esté, Padre, en mi hogar, Padre. Señor amado, como esposo, como padre, como esposa, como madre. Señor, que empiece a dar fruto en ese hogar, bendito Dios. Padre, yo te ruego que también empiece a dar fruto ganando vidas para Dios, Señor. Padre, gracias porque tú me unges para ganar vidas para Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque soy como ese árbol. Declárelo, diga: yo soy como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Dile: Espíritu Santo, yo soy como ese árbol. Decláralo, decláralo. Dile: Espíritu Santo, lléname, lléname de esa vida, lléname de ese poder. Espíritu Santo, obra, obra. ¿Cuántos están aquí? Dile: Espíritu Santo, oh, ya paraba acá, y que la vida de Dios, que la vida de Dios esté fluyendo en mí. Amado Espíritu Santo, fluye esa vida. Amado Espíritu Santo, fluya, fluya, fluya. Fluya esa vida, Espíritu Santo. Fluya, fluya esa vida. Ay, alabara, yamba, barabaya. En el nombre de Jesús. Ora, ora, dile: Padre, que fluya esa vida. Que fluya esa vida, Señor, que empiece a dar fruto. Empieza a presentar también tus proyectos. Empieza a presentar tus negocios. Empieza a proyectar el ministerio, tu hogar, todo. Dile: Señor, hazme fructífero, Señor, como dice tu palabra. Todo lo que hace prosperará, prosperará. Padre, trae abundancia. Oh, trae abundancia. Ora. Oh, trae abundancia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Adóralo. Dale gloria. Dale la gloria al Padre. Dale la gloria al Padre. Dale la gloria. Vamos a hacer esta oración. Vamos a decir: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ruego, Padre, que tú me libertes de la esterilidad, que tú me libertes del fracaso, de dar poco fruto, de ser estéril. Ahora, amado Espíritu Santo, fluye a través de mi vida. En el nombre de Jesús, dile: Espíritu Santo, fluye a través de mi vida para que dé mucho fruto en todas las cosas para la gloria de Dios. Señor, llévate la esterilidad. Dile: Señor, llévate el fracaso. Padre, en el nombre del Señor Jesús, llévate, Señor, todo fracaso. Llévate todo fracaso y trae fruto a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre